Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque iniciamos un vídeo que se va a encuadrar dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca de discos, de músicos de jazz, de todo lo relacionado con el jazz que a mí me interesa y poniendo el acento en muchas ocasiones en discos, en músicos menos conocidos. No es el caso del vídeo que voy a grabar hoy, porque el disco del que voy a hablar es uno de los discos más populares, más importantes, más conocidos de la historia del jazz. No fue el disco que yo escuché de jazz por primera vez, no fue mi introducción al jazz. Ya he dicho en varias ocasiones que en ese sentido mi introducción al jazz vino a través de Benny Goodman y de Bill Evans, pero sí es cierto que para mucha gente este disco es una puerta de entrada en el jazz y es un disco que ha interesado a gente a la que generalmente no le interesa el jazz y también a muchas personas, por supuesto, que son aficionados a este estilo. Lo que quiero decir es que trasciende las fronteras del jazz y me refiero a Kind of Blue, este disco de Miles Davis, que es una verdadera maravilla. No descubro evidentemente nada diciendo esto, pero hoy vamos a hablar de Kind of Blue, pero vamos a hablar de un aspecto quizá un poco menos conocido de este disco, de un aspecto del cual no se habla tanto y que además tiene que ver con el pianista Bill Evans. Bill Evans, a quien tengo aquí, tengo a Bill Evans en este disco, un ejemplo de un disco de Bill Evans que en este caso son grabaciones en directo en 1960 en el Birdland, uno de muchos discos de Bill Evans que tengo. Ahí está su fotografía en la portada y también en la parte de atrás del disco. Y vamos a hablar de Bill Evans en relación con Kind of Blue, no solamente porque Bill Evans toca el piano en este álbum de Miles Davis, sino porque además escribe las notas que se encuentran en el interior de la edición original de este álbum. Kind of Blue de Miles Davis, grabado en 1959 con un grupo estelar de músicos, entre los que se encuentra Bill Evans, y desde luego este álbum es un monumento a la música del siglo XX. Va más allá de las fronteras del jazz, ha encontrado adeptos entre aficionados a todo tipo de música. Así lo reconoce, por ejemplo, Robert Palmer, que no es precisamente un crítico de jazz, sino que es más un crítico de rock, y dice que el álbum tiene muy pocos detractores y añade lo siguiente: la experiencia de Kind of Blue insiste en retener al menos un toque de lo inefable. Esto lo dice en las notas que Robert Palmer escribió para esta reedición del 75 aniversario de Miles Davis que tengo aquí en mi mano. Sobre este disco, que desde luego es para mí un disco de cabecera y lo ha sido desde la primera vez que lo escuché hace ya muchísimos años, sobre este disco se han escrito libros enteros en varias lenguas. Yo tengo al menos uno en inglés y otro en italiano. Voy a mostrar el que tengo en inglés. El que tengo en italiano está en algún sitio de mis estanterías, pero no lo encuentro. Es de Carlo Pasceri y se encuentra dentro de la serie Dischi da leggere, es decir, discos para leer, una serie en la que habla Carlo Pasceri de diferentes álbumes, y entre ellos uno de esos álbumes es Kind of Blue. Ese es un libro que tengo, por ejemplo, en italiano, escrito originalmente en italiano sobre el Kind of Blue de Miles Davis, pero este que está aquí en mi mano y que muestro a cámara se llama Kind of Blue, The Making of the Miles Davis Masterpiece, la creación de la obra maestra de Miles Davis, Kind of Blue, y es un magnífico libro, un estudio excelente del crítico de jazz Ashley Kahn, con una introducción de Jimmy Cobb.
y me parece que este libro está traducido al español, así que es un libro que ustedes podrán disfrutar en traducción si es que no leen en inglés. Kind of Blue, The Making of the Miles Davis Masterpiece de Ashley Kahn. Yo creo que de lo que se habla poco cuando se habla de este álbum, del Kind of Blue de Miles Davis, de lo que se habla poco generalmente es de las notas del álbum, firmadas por Bill Evans, uno de los músicos que participaron en las sesiones y que regresó a la órbita de Miles específicamente para estas sesiones. Los demás integrantes de la banda que aparecen en este disco, además de Bill Evans al piano, son Cannonball Adderley al saxo alto, John Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano en uno de los temas que es Freddie Freeloader, que es un blues, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb, que escribe el prefacio del libro de Ashley Kahn, a la batería. Es decir, la crème de la crème, lo más granado del jazz del momento a finales de los años 50. Un disco absolutamente espectacular, legendario y sobre todo muy influyente. Un disco que en cierto modo es un álbum conceptual, un experimento en el arte de la improvisación. Más que en los cambios de acordes, Miles Davis se centra aquí en la melodía. Se trata de improvisar sobre una serie de escalas, no de acordes, es decir, lo que se denomina el jazz modal, o en inglés modal jazz, y cada solo es producto de la improvisación del intérprete sobre esas escalas de base. Las melodías compuestas por Miles Davis poco antes de las dos sesiones que conformaron este disco realmente no las conocían los músicos de antemano y la idea era grabarlo todo en una sola toma, cosa que ocurre en todos los temas excepto en el caso de Flamenco Sketches, donde sí que hay una toma alternativa y es muy interesante comparar, cotejar la versión publicada en el álbum con esa toma alternativa que se desechó y que aparece en esta reedición en CD. El propio Miles Davis lo explicó con las siguientes palabras en una entrevista unos cuantos meses antes de la grabación. Esta es una entrevista de 1958, muy relevante en el contexto de lo que sería después Kind of Blue, y en esa entrevista Miles Davis dice lo siguiente: la música se ha vuelto farragosa. Los chicos me dan melodías llenas de acordes y yo no puedo tocarlas. Creo que en el jazz se está iniciando un movimiento que se aleja de la convención de los cambios de acordes y que vuelve a poner énfasis en la melodía más que en las variaciones armónicas. Habrá menos acordes, pero también habrá posibilidades infinitas en lo referente a lo que se puede hacer con ellos. Ahí está hablando Miles Davis de la diferencia entre un jazz que se basa en cambios de acordes y entre eso y lo que será después conocido como jazz modal. Yo creo que estas palabras se refieren directamente a lo que Miles Davis buscará poco después con este disco, con Kind of Blue. ¿Y qué es lo que está buscando? Pues una vuelta a la melodía y a la improvisación sobre la melodía, lo cual derivará en este álbum hacia la creación de una atmósfera particular. Esto de la atmósfera es muy importante porque cuando uno escucha un disco como Kind of Blue realmente se interna en una especie de atmósfera determinada, creada por los músicos, ideada por estas composiciones modales de Miles Davis, y esto es precisamente lo que vocalistas como Frank Sinatra, por ejemplo, en los años 50, buscaban en sus discos conceptuales, como por ejemplo los que Sinatra grabó
para Capitol Records, por ejemplo, Wee Small Hours, Only the Lonely, Where Are You, No One Cares. Todos estos son discos conceptuales que buscan crear una atmósfera y mantenerla de principio a fin. Y esto es algo que trata de hacer el propio Miles Davis en un disco como Kind of Blue. Y por todo ello, por todo lo que estamos comentando, yo creo que las notas que redactó Bill Evans para Kind of Blue resultan esenciales para comprender lo que Miles intentó y desde luego yo creo que logró con creces en este disco. Y esas notas se encuentran reproducidas en el interior del libreto que se incluye con esta reedición. Estas serían las notas originales que después se incluyen también en estas páginas interiores escritas por Bill Evans sobre la improvisación en el jazz. Ahí tenemos una fotografía de Miles Davis, algunas fotografías sacadas de las sesiones en el estudio. Vemos también, por ejemplo, al propio Miles Davis sentado al piano con Bill Evans por ahí alrededor, y después, bueno, pues nos encontramos con, pues por ejemplo, Cannonball Adderley, que toca el saxo en este álbum, el saxo alto, y nuevamente una fotografía de Miles Davis ahí sacada de las sesiones. Me parece una muy buena reedición, el sonido es desde luego excelente y permite disfrutar de forma maravillosa de uno de los mejores álbumes, ya no solamente de Miles Davis, esta es la contraportada del CD, ya no solamente de Miles Davis, sino uno de los mejores, yo creo, de la historia del jazz. Vamos a prestar atención a lo que dice Bill Evans en estas notas. Lo primero que hace Bill Evans es reflexionar en esas notas sobre lo que significa la verdadera improvisación. Y lo hace relacionando el jazz con un tipo de arte visual japonés, en el que el artista debe pintar sobre un pergamino muy delgado con un pincel especial y con acuarela negra, de tal manera que una pincelada antinatural o interrumpida destruirá la línea que pinta o rasgará el pergamino. Todo ello hace que en el contexto de este arte visual japonés borrar o cambiar lo que se pinta sea imposible. Y entonces el artista se ve forzado a ser espontáneo y a pintar de una manera directa y menos deliberada. Yo no creo que sea totalmente no deliberada, pero sí desde luego menos deliberada por las condiciones físicas de los materiales que está utilizando. La idea de espontaneidad que se refleja aquí es importantísima para comprender Kind of Blue. Dice Bill Evans en las notas: esta convicción de que lo hecho de forma directa es la reflexión con mayor sentido, en mi opinión, ha dado lugar a la evolución de las disciplinas únicas y extremadamente severas del músico que improvisa, del músico de jazz. Bueno, esto es más o menos lo que hace Miles Davis en Kind of Blue. Poner el contexto necesario, el contexto musical necesario, para que los músicos sean capaces de improvisar libremente sobre una serie de escalas dadas. Bill Evans piensa que Miles Davis ha solucionado en este disco el problema que suele presentar la improvisación grupal. Dice Evans en las notas. Además del importante problema técnico de un pensamiento colectivo coherente, está esa necesidad social tan humana de comprensión por parte de todos los miembros, que deben plegarse a las exigencias de lograr un resultado común, es decir, la sinergia entre los miembros de un mismo grupo musical.
Bill Evans continúa en las notas con la comparación pictórica, relacionando el marco que supone el pergamino para el pintor japonés con el tiempo, time en inglés, que es el marco de un grupo musical que improvisa. En la música tenemos el tiempo como marco y en este arte visual japonés tenemos el pergamino delgado que hay que tratar con mucho cuidado. Y dice a este respecto en las notas Bill Evans: Miles Davis presenta aquí marcos que son exquisitos en su simplicidad, pero que contienen todo lo necesario para estimular una interpretación con una referencia segura al concepto primario. Es decir, hay siempre una referencia al concepto primario que presenta Miles Davis, pero estimula una improvisación por parte de los músicos, que es una improvisación propia que tiene de todos modos siempre una referencia, o que hace siempre referencia a las ideas originales que Miles Davis sugiere para cada uno de los temas de este disco. Hay muchas alusiones pictóricas en estas notas, por lo demás bastante breves, de Bill Evans, pero muy interesantes. Continúa Bill Evans con las alusiones pictóricas cuando se refiere a las composiciones de Miles para este disco como bocetos o sketches, que será una frase o una palabra, en este caso, importante en discos de Miles Davis como Sketches of Spain, los bocetos de España. Es decir, las composiciones de Miles no son temas o piezas o melodías, sino que son, en palabras de Bill Evans, bocetos, sketches, bocetos que había creado horas antes de las sesiones de grabación, como ya hemos dicho, y que indicaban al grupo lo que se debía más o menos tocar, o por lo menos que creaban una cierta atmósfera que el grupo mantendría durante sus improvisaciones. Y en este sentido continúa diciendo Bill Evans en las notas: por tanto, ustedes escucharán algo semejante a la espontaneidad pura en estas interpretaciones. El grupo nunca había tocado estas piezas antes de las grabaciones y creo que, sin excepción, la primera interpretación completa de cada una de ellas fue una toma válida. Esto lo dice Bill Evans, pero no es totalmente cierto porque, como ya hemos visto, hay una excepción a esto que comenta Bill Evans. Hay una excepción que es Flamenco Sketches, de la que sí que hay una toma alternativa, pero lo interesante para mí es la concepción de estas composiciones como bocetos o como sketches que sirven de guía a los músicos, pero que no les obligan a tocar exactamente de una manera específica. Yo creo que cuando escuchamos este disco nos damos cuenta de ello, por lo menos es interesante y yo creo que muy productivo escuchar Kind of Blue teniendo esta idea del sketch, teniendo esta idea del boceto en mente, porque los temas de este disco son algo así como ideas musicales que sirven de punto de partida melódico, pero que de alguna manera no limitan las posibilidades interpretativas de cada solista. Y esto es importante para comprender Kind of Blue y es importante también para explicar su éxito artístico e incluso diría que comercial. Pero esto no era algo nuevo en el momento en el que Miles Davis graba Kind of Blue. Robert Palmer menciona, por ejemplo, Milestones, también de Davis del año 1958, o la versión que Miles Davis y Gil Evans realizaron del Summertime de George Gershwin, pero aunque no era algo nuevo en el momento en el que se graba este disco, Miles lo explora todo ello aquí en todo su esplendor y se convertirá en una de las marcas de la música de Miles Davis en esos momentos. No de la música de Miles Davis en total, porque la música de Miles Davis ha estado en constante evolución y cambio, pues de principio a fin, a lo largo de las diferentes décadas en las que tocó y grabó, pero en estos momentos, finales de los años 50, principios de los 60,
estos sketches, estas ideas melódicas, estas ideas musicales sobre las cuales se puede después improvisar, y que no coartan las posibilidades interpretativas de cada músico, van a ser marca de la casa de la música de Miles Davis. Bill Evans reconoce en las notas también la dificultad que entraña este concepto para los propios músicos. Y dice lo siguiente: aunque es común que un músico de jazz deba improvisar sobre material nuevo en una sesión de grabación, el carácter de estas piezas representa un claro reto. Evidentemente que es un reto, y es un reto que aceptan los músicos que participaron en las dos sesiones que en marzo de 1959 produjeron uno de los álbumes más memorables desde el punto de vista musical, crítico y también de éxito a nivel popular de la historia del jazz. No solamente estos músicos excelentes que trabajan aquí con Miles Davis, no solamente aceptan estos músicos el reto, sino que salen absolutamente victoriosos desde mi punto de vista de este envite, como no puede ser de otra manera, por otra parte, con músicos que atesoran la calidad que abunda y que queda en evidencia en este grupo, que es un grupo que no solamente acompaña a Miles Davis, no son meros acompañantes y sidemen, sino que este es un grupo básico para el éxito artístico de este proyecto, Kind of Blue. Para concluir sus notas, Bill Evans ofrece breves apreciaciones personales sobre las características formales de los 5 temas que componen Kind of Blue. Y esto es muy interesante, escuchar los temas de este disco que uno ha escuchado en multitud de ocasiones, teniendo en cuenta o pensando en las ideas que expone el propio Bill Evans en las notas acerca de cada uno de estos temas. Empezando por So What, que inicia el disco, Bill Evans dice que es una figura simple basada en 16 compases de una escala, 8 de otra y 8 más de la primera, que siguen a una introducción de piano y contrabajo en un estilo rítmico libre. Esto es lo que dice Bill Evans, y desde luego So What es una de las piezas más reconocibles del disco y desde mi punto de vista un comienzo excelente para este álbum. The Freddie Freeloader, que es el segundo tema, que es el único en el que no participa al piano el propio Bill Evans, dice el pianista lo siguiente: es un blues de 12 compases al que se le confiere una nueva personalidad gracias a una efectiva simplicidad rítmica y melódica. Una efectiva simplicidad rítmica y melódica, en principio influida por o tomada del blues. Parece ser que Miles Davis utilizó a Wynton Kelly, otro magnífico pianista que algún día estará en estas impresiones sobre jazz. Miles lo utilizó a Wynton Kelly en este tema en particular, por lo que parece, por pensar que era un pianista especializado en lo relacionado con el blues. Y desde luego el elemento de blues es muy importante en este segundo corte, que es Freddie Freeloader, en general en la mayor parte de los temas, pero en particular en ese Freddie Freeloader. The Blue and Green, dice Bill Evans lo siguiente: es una forma circular de 10 compases que sigue a una introducción de 4 compases e interpretada por los solistas en varios aumentos y disminuciones de valores de tiempo. Una descripción desde luego técnica de otro tema en el que el blues tiene su importancia, como lo tiene también, o como la tiene también en el siguiente corte, que se titula All Blues y que Bill Evans describe como
un blues de 18 compases en 6/8 que crea su atmósfera a través solamente de unos cuantos cambios modales y la concepción melódica libre de Miles Davis. Ahí tenemos en All Blues un buen ejemplo de, también en So What, pero en All Blues tenemos claramente esta idea de la creación de una atmósfera de principio a fin del tema, de principio a fin de la pieza, en base, como dice Bill Evans, solamente de unos cuantos cambios modales, no cambios de acordes, sino cambios modales que permiten la improvisación en un tema que es, como dice el título, todo blues. Blues de 12 compases en 6/8. Y para terminar, en palabras de Bill Evans, Flamenco Sketches es, y ahora cito a Evans, una serie de 5 escalas, cada una de las cuales puede tocarla el solista todo el tiempo que desee hasta completar la serie. Y esto de todo el tiempo que desea hasta completar la serie nos da la idea de la libertad que hasta cierto punto ofrece este jazz modal propugnado en este disco y en otros por Miles Davis. Tenemos una serie de 5 escalas, cada uno de los solistas puede disponer del tiempo que desee para improvisar sobre estas escalas hasta que complete la serie. Está claro que a pesar del evidente tecnicismo de estas apreciaciones de Bill Evans, hay que tenerlas muy en cuenta, porque Evans es uno de los músicos que participaron en esas 2 legendarias sesiones y ofrece unas ideas que resultan muy valiosas desde mi punto de vista para comprender, para entender el concepto que Miles Davis quería poner en práctica y que acabaría produciendo Kind of Blue, que es indiscutiblemente una de las obras maestras de su discografía, y no solo de su discografía, sino también de la historia del jazz. He estado escuchando mucho últimamente algunos discos de Miles Davis y he vuelto a Kind of Blue porque es un disco que uno nunca deja de lado, es un disco al que uno siempre regresa periódicamente. Y mientras escuchaba el disco el otro día, decidí, como suelo hacer, porque me interesa tener discos como este en formato físico para poder tener también todo lo que aparece dentro, todas las notas, la información, etc. Decidí escuchar el disco leyendo las notas de Bill Evans, y me parecieron realmente importantes, interesantes y de una relevancia notable para comprender y disfrutar todavía más este disco, que es una verdadera obra maestra, que es el Kind of Blue de Miles Davis. Por eso quería compartir con ustedes la traducción de algunos de los pasajes más interesantes de estas notas, porque en ellas, de una manera además muy interesante y atractiva, el propio Bill Evans lo que hace es teorizar o por lo menos reflexionar sobre lo que supone la improvisación en el jazz y específicamente en este disco que tengo en la mano y en el que él participó, que es el Kind of Blue. No sé si ustedes han leído estas notas de Bill Evans, qué es lo que les evoca la escucha de este álbum, que estoy seguro de que si están viendo este vídeo es porque lo conocen y lo conocen bien. Si no lo conocen, por supuesto que les animo a que entren en la música de Miles Davis a través del Kind of Blue, que es una puerta de entrada verdaderamente excelente, ya no solamente a la música de Miles Davis, sino al jazz en general, y en especial al jazz de la segunda mitad del siglo XX y a ese jazz que se conocería con el nombre de jazz modal, que no deja de ser una etiqueta, pero una etiqueta interesante porque es una etiqueta que nos habla de un jazz que da mucha libertad improvisatoria a los músicos. Este disco es una verdadera maravilla. Si ustedes se han acercado a él y lo conocen
bien, pues dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo también y díganme qué les parece este álbum de Miles Davis y qué otros discos de Miles Davis les parecen comparables a este o muy diferentes a este, porque la diversidad es algo típico de la música de Miles. Y si quieren, pues déjenme también algunas recomendaciones de cuáles piensan ustedes que desde su punto de vista son los discos más interesantes de Miles Davis. Yo tengo muchos, prácticamente todos los que publicó, aunque eso es difícil porque su discografía es ingente, pero tengo muchos discos de Miles Davis y me gustaría saber su opinión en este sentido. Por supuesto, si leen en inglés, pues Kind of Blue, The Making of the Miles Davis Masterpiece de Ashley Kahn, que creo que se ha traducido también al español. No estoy totalmente seguro, pero creo que sí. Y es un libro, desde luego, magnífico para poner el disco en contexto y para comprender todavía mejor el disco, como también las notas de Bill Evans lo permiten. Termino ya recomendándoles a Miles Davis, recomendando Kind of Blue y por supuesto recomendando también la música del gran Bill Evans, que reflexiona aquí de una manera muy interesante sobre la improvisación en el jazz y que tiene discos como líder absolutamente fantásticos también. Miles Davis, Kind of Blue. Soy Antón García Fernández y he grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a mediados del mes de marzo del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchísimas gracias por el interés que muestran en estos vídeos de impresiones sobre jazz. Les agradezco todos los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo y les animo a que continúen escuchando jazz del bueno, porque ya lo decían Billy Strayhorn y Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.